Buenos días a todos. Agradecemos a la CCI por este espacio tan importante y a ustedes por asistir a esta charla. Yo soy Carolina Roldán, soy la coordinadora de mercadeo de Integral y hoy vamos a hablar de Regiotram de Occidente. Vamos a hablar principalmente de los aspectos gerenciales, los componentes técnicos, la seguridad operacional ambiental para la ejecución y puesta en marcha del sistema Regiotran de Occidente. Nos está acompañando José Ricaurte Fernández. Él es el director de proyectos de interventoría aquí en Integral S.A. y es ingeniero civil y especialista de vías de la Universidad del Cauca, con experiencia en planeación, diseño, construcción, puesta en marcha y operación en proyectos de transporte masivo, ferrocarriles, metros, redes férreas y telesféricos para ciudades. Actualmente es director de construcción de interventoría del proyecto Regiotram y nos va a acompañar hoy. La idea es que la charla dura 45 minutos. Vamos a tener un espacio de preguntas los últimos 15 minutos y les voy a enviar por el chat una encuesta para que nos ayuden a mejorar en este proceso y en esta charla con la CCI. José Ricardo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Carolina. Quiero agradecer a la Cámara Colombiana de la Infraestructura, a nuestra empresa Integral, ¿cierto? La oportunidad de dar a los colegas asistentes información acerca del proyecto Regiotran de Occidente. Me voy a permitir proyectar la charla. Entonces, bueno, le hemos denominado a la conferencia Regiotran de Occidente Conectividad de Desarrollo. A lo largo de la charla se van a dar cuenta por qué le estamos denominando conectividad de desarrollo. Señor José, ¿podría de nuevo compartir la pantalla? Que no la estamos viendo. Bueno, ahí sí, Sí, señor. muchas gracias. En estos 45 minutos vamos a tratar de tocar los diferentes componentes de este proyecto tan importante pues para la región de Bogotá y los municipios cercanos y que tiene impacto y apoyo pues tanto departamental, distrital y a nivel nacional. Vamos a hacer una descripción del proyecto, la importancia de este proyecto, la situación que estamos actualmente con los estudios y diseños en todos los ámbitos de la ingeniería, ¿no? Tanto de obras civiles como la parte electromecánica, de suministro eléctrico, la parte ambiental, etcétera. Un punto importante en estos proyectos lineales, ¿cierto?, es la interferencia de red de servicios públicos, porque a lo largo del corredor férreo, tanto acá en las cercanías de Bogotá como alrededor de Colombia, donde hay corredor férreo, pues ha habido cierta ocupación que se le está dando manejo y voy a explicarles. Está el manejo de la gestión predial, que es a cargo de la empresa férrea regional. Cuando tenemos proyectado ya el inicio de la construcción propiamente dicho del proyecto, los planes de operación y regresión de la concesión. Recordemos que este proyecto se está haciendo a través de una concesión. Vamos a ver los actores del proyecto. Bueno, entonces, primero que todo, analicemos la importancia de este proyecto, ¿cierto? Desde el punto de vista del sistema, es un sistema eléctrico, ¿cierto? Todos sabemos que a nivel mundial se está impulsando el transporte de pasajeros con energía eléctrica. El primer proyecto que hicimos en Colombia es el Metro de Medellín, ¿cierto? Y actualmente se están haciendo algunos otros proyectos que son amigables con el medio ambiente.
uno se pregunta, ¿de dónde nace este proyecto? En Bogotá, ¿cierto? En todos los puntos cardinales, al norte, al sur, al occidente, hay un problema de conectividad, ¿cierto? Se ha basado fundamentalmente el transporte con los municipios vecinos, con transporte público convencional, con vehículos particulares, y los tiempos que le lleva a la gente más el problema de contaminación ambiental son supremamente altos. Vamos a comentar a lo largo del proyecto las ventajas competitivas que tiene el proyecto. ¿Cuáles son los actores del proyecto? El dueño del proyecto es la empresa Ferra Regional, que está adscrita a la gobernación de Cundinamarca, ¿cierto? En el proyecto pues participan con ciertas gestiones el Instituto Nacional de Vías, que es el propietario del corredor férreo, ¿cierto? Que lo debe trasladar a la empresa férrea y a su vez al concesionario, que vamos a comentar también el concesionario. La Agencia Nacional de Infraestructura es la que opera el corredor férreo actualmente a través de 12 empresas, que son Turistren, ¿cierto? Y Sectes en general. Y el consorcio concesionario es un concesionario chino que se denomina Concesionario Ferro de Occidente. Y la interventoría la estamos haciendo con empresas de alta trayectoria a nivel nacional e internacional, como es Integral, ¿cierto? A la empresa a la cual pertenezco y represento. La empresa Ayesa de España, también con mucha participación aquí en América Latina. Y la empresa CIM, ¿cierto? De acá de Bogotá, que trabaja temas financieros y temas jurídicos. ¿Cuándo arrancó el proyecto? El proyecto arrancó el 24 de junio de 2020. Tanto el contrato de concesión con CEFRO como el contrato de interventoría, ¿cierto? Recientemente, la semana pasada, se firmó en otro sí, ¿cierto? El 24 de abril exactamente, en donde se hicieron algunos ajustes fundamentalmente de plazo por situaciones que se han venido dando en el proyecto, ¿no? Específicamente y en especial la licencia ambiental de la ALA, que ahora lo comentaré a lo largo de la charla, y también unos temas de diseños por terminar de parte de CEFRO. Son las causas fundamentales, ¿cierto?, de ese otro sí. Bueno, entonces veamos el alcance de la concesión y a quién va a servir, ¿cierto? Este sistema de transporte que es novedoso desde el punto de vista de ferrocarriles, porque es un tren-tran, ¿cierto? Es decir, se comporta como un ferrocarril, pero también se comporta como un tranvía en el tramo central de la ciudad, ¿cierto? A nivel mundial, pues hay experiencias de este tipo de proyectos. En Alemania hay 2 ciudades, en Kassel y Karlsruhe, ¿cierto? Y en algunos otros lugares del mundo, incluido España, Luxemburgo, existen estos sistemas. Para Colombia es el primer sistema de este tipo y se están desarrollando otros sistemas actualmente. Entonces, ¿qué municipios cubre el proyecto? Cubre tanto a Bogotá, ¿cierto? Y hacia el occidente, que es un tema importante de problemas de movilidad y de contaminación, ¿cierto? Por la cantidad de vehículos que recorren paralelo al corredor férreo, que es la calle 13, ¿cierto? Y sirve a los municipios de Funza, ¿cierto? Mosquera, Madrid y Facatativá, ¿cierto? La longitud del proyecto es de 39,6 kilómetros, de los cuales 14,5 kilómetros están en la ciudad de Bogotá. El sistema tiene 17 estaciones, ¿cierto? 9 estaciones en Bogotá y tiene 2 estaciones por cada municipio, es decir, 8 estaciones en los otros municipios. A lo largo del proyecto vamos a ir comentando las características, los inconvenientes y soluciones que hemos venido dando a diferentes temas en el proyecto. El proyecto arrancó en junio de 2020, se estaba previsto que los diseños y el arranque de la construcción estaría para abril, el 24 de abril pasado. Sin embargo, se acaba de firmar el otro sí que les estaba comentando. Entonces, se van a empezar unas primeras obras en julio
¿cierto? Con una figura de plan de manejo ambiental, ¿cierto? Que es de operación y mantenimiento de vías. Y ya el proyecto propiamente dicho arrancará en noviembre, ¿cierto? Entonces, esa es la situación a hoy, digamos, del proyecto. El proyecto se estructuró en 4 etapas, ¿cierto? Una primera etapa que le hemos denominado fase previa, luego viene una fase de construcción, luego la fase de puesta en marcha y luego la operación y mantenimiento que estará a cargo del concesionario durante 20 años. ¿En qué momento nos encontramos ahora? Estamos en la fase previa. En la fase previa están todos los estudios y diseños, tanto el taller ANI como el taller El Corso, como todos los diseños a lo largo del corredor, en todos los campos de la ingeniería, que estos proyectos pues cubren todos los campos de la ingeniería. Y también en esta fase previa se deben obtener las licencias. Una situación que se dio recientemente fue que la licencia ambiental presentada por el concesionario pues se rechazó por la ANDA, el término que se maneja en la entidad se archivó, pero lo que se quiere decir es que hay una serie de observaciones al informe, ¿cierto?, de impacto ambiental, el cual se debe volver a presentar por parte del concesionario y se tiene de meta de que a noviembre, ¿cierto?, ya esté entregado y esté en lo posible aprobado, ¿cierto? En la fase previa también está la gestión predial, que está en cabeza de la empresa Férrea Regional. Está muy avanzada la gestión predial. En la zona propiamente dicha del corredor estamos a un 95% de esa gestión predial hecha por la empresa Férrea Regional. Y está pendiente la gestión predial en sitios donde presenta la interferencia de redes, que es una interferencia importante a lo largo del corredor. Existen 17 operadores, ¿cierto?, en el corredor que han o están ocupando el corredor férreo, ¿cierto? En algunos casos con permiso, algunos sin permiso, pero el caso real y que se debe resolver es que hay 17 empresas operadores a lo largo del corredor. Después de la fase previa, ¿cierto?, que se termina en noviembre, se arranca la fase de construcción, aunque vamos a empezar a hacer unas actividades desde julio a la luz del plan de manejo ambiental, que es una figura que permite que, como si se estuvieran haciendo mantenimientos a lo largo del corredor férreo, por ejemplo, se pudiera levantar la vía férrea, ¿cierto? Y de tal manera que se pueda ir avanzando por parte del concesionario en algunas actividades que permiten avanzar ya en el proyecto. Esa fase de construcción tiene un plazo de 30 meses, es un plazo que se estructuró así y así se firmó el contrato. Sin embargo, pues entendemos que es un plazo apretado que el concesionario tiene que organizarse de tal manera que pueda ejecutar en ese tiempo el proyecto. Después de la fase de construcción arranca la fase de puesta en marcha, ¿cierto?, que va a tener una duración de 2 meses, que es la marcha blanca, donde uno simula que todos los servicios que presta el proyecto ya están en orden, tanto desde el punto de vista de seguridad, ¿cierto?, de la operación, ¿cierto? Esta experiencia ya la tuvimos en el metro de Medellín, ¿cierto? Y luego ya entra la etapa de operación y mantenimiento, que es la concesión durante 20 años de parte del concesionario Cefro. Eso es a grandes rasgos la organización de las 4 etapas del proyecto. Como condicionante para arrancar la fase de construcción, existe la construcción del taller ANI, que es un taller de la Agencia Nacional de la Infraestructura, que está ubicado en el kilómetro 5, por eso se le llama ANI PK5. En este momento estamos en construcción de ese taller, ¿cierto? Y a 24 de junio debe estar terminado, ¿cierto? Y el avance, ¿cierto?, con corte al viernes pasado, es del 74%. Al principio de la ejecución, ¿cierto?, hubo un retraso de parte del concesionario por diferentes motivos, pues, pero el caso es de que se debe terminar contractualmente al 24 de junio. En la construcción del taller ANI participan varias empresas colombianas ya durante la construcción. Por ejemplo, en las obras civiles las hace con concreto,
¿cierto? El montaje de la vía la hace una empresa colombiana que se denomina Consorcio Ferroca 5, ¿cierto? Que es gente que tiene alta experiencia en proyectos ferroviarios acá, en la red férrea del Atlántico, en la red férrea del Pacífico, inclusive han trabajado en el exterior. Y el montaje de la estructura que ustedes ven ahí, de la estructura metálica, ¿cierto? Lo hizo una empresa colombiana que es de aquí de Bogotá, que se llama Celic. Todos los elementos y las componentes de la estructura metálica llegaron de China. Los controles pues, técnicos y de calidad, certificaciones, pues la interventoría nos encargamos del tema. Y el caso es de que ya la estructura metálica, donde van a estar las dos bodegas, en donde estarán el mantenimiento tanto de Turistren como de CETESA en general, ¿cierto? Que CETESA es Castro Cherasi, ¿cierto? Ya está montada. Recordemos que el Turistren presta unos servicios importantes de transporte acá en Bogotá, como los servicios turísticos que presta los sábados, los domingos, en días festivos hacia Zipaquirá. Entonces, cuando ellos desocupen, que actualmente trabajan en la estación central de la Sabana, acá en Bogotá, ellos se trasladarán, ¿cierto? Entonces, la meta es que a 24 de junio ellos se trasladen aquí a este taller, ¿cierto? Y el otro concesionario o operador férreo, ¿cierto? Los operadores los contrata la Agencia Nacional de Infraestructura, que es Castro Cherasi. Ellos traen cemento desde Bogotá, ¿no? Y lo traen a esta bodega que está a mano derecha, en donde luego distribuyen el cemento acá en Bogotá. El layout pues, del taller ANI es el layout convencional que se tiene en todos los proyectos y áreas de mantenimiento de ferrocarriles, ¿cierto? Están las áreas de mantenimiento periódico, mayor, revisión rutinaria, están todos los elementos que se requieren, como por ejemplo los tanques de agua lluvias, el RCI, ¿cierto? De contraincendio, cuartos de forja, subestaciones y áreas pues administrativas, ¿cierto? Y zonas de parqueo de vehículos. Comento en cierto detalle este tema porque luego vamos a hablar del el taller propiamente dicho del proyecto de Regiotran, que es en el Corso, que también tiene con esta funcionalidad, aunque el tamaño pues del taller del Corso es de unos 3 veces más grande que el del taller ANI. Ya entrando propiamente dicho, ¿cierto? Con el proyecto, ¿cierto? Del Regiotran, ¿cierto? Tenemos la ciudad de Bogotá con 9 estaciones, ¿cierto? 14,6 kilómetros y el resto, ¿cierto? Que es hacia los municipios, 25 kilómetros. Tenemos 9 estaciones en Bogotá, entonces una reflexión que podemos hacer en la charla es que el movimiento de usuarios y de transporte público de Bogotá es supremamente alto, ¿cierto? Entonces, las demandas de usuarios que se van a tener, aunque están ya calculadas, están proyectadas, y ahorita les voy a comentar, se pudiera quedar por debajo, posiblemente por las características del servicio que se presta actualmente, ¿no? Entre Facatativá y el centro de Bogotá se puede llevar o se lleva actualmente entre 2 y 3 horas, dependiendo de la situación del tráfico, que por lo general se altera. Siempre hay algún evento y lleva, personalmente viajo con frecuencia al Corso y lleva entre 2:30 y 3 horas pues, llegar al Corso en horas pico. En el proyecto, ¿cierto? Como es un ferrocarril, en algunos sitios de intersecciones importantes, como el cruce con la carrera 30, con la 68, la avenida Boyacá, la ciudad de Cali, ¿cierto? Tiene que convivir tanto el ferrocarril, ¿cierto? Del Regiotran, como los vehículos que llegan a estas intersecciones y son intersecciones de altos volúmenes de tráfico, ¿cierto? Se requiere hacer un cruce a desnivel. Entonces, el Regiotrans se va a elevar en la 30, en la 68 y en la avenida Boyacá. Y en la ciudad de Cali, el IDU tiene un proyecto, ¿cierto?, de elevar el sistema vial. Entonces, el ferrocarril pasaría a nivel y el sistema vial de Cali, de la avenida de Ciudad de Cali, pasa por encima. En algunas otras intersecciones, el cruce es a nivel, por ejemplo, en la 50, en la 40, a manera de ejemplo. En estos cruces, el sistema de señalización, tanto para el Regiotran y como para el transporte vehicular, debe ser de tal manera, ¿cierto? Desde el punto de vista de la técnica de señalización,
¿cierto? Que se hagan esos cruces en forma segura, ¿no? Un ejemplo de cruce a nivel tenemos, por ejemplo, en el tranvía de Ayacucho, en Medellín, que el cruce con la Avenida Oriental es un cruce importante y ahí se ha acordado cómo se maneja con la Secretaría de Tránsito de Medellín. Eso lo voy a manera de ejemplo. Además de los proyectos de viaductos que cruzan en las intersecciones viales, también debemos cruzar el río Bogotá y varios ríos que existen a lo largo del corredor, como el río Subachoque, el río Quechua. Ahí se tendrán, lógicamente, pues estructuras nuevas, ¿cierto?, que le servirán al Regiotramo. Las características operacionales. Entonces, en la estructuración, ¿cierto? En los pasajes proyectados al primer año de operación, ¿cierto? Son 140.000 viajes día. Sin embargo, se han hecho algunos análisis, ¿cierto? Que con cierta integración, por ejemplo, con Transmilenio o mejoras que se pudieran hacer en algunos sitios, se puede incrementar la demanda. A manera de ejemplo, les cuento que cuando hicimos el proyecto de la demanda de la línea 1 del metro y los estudios de demanda del Transmilenio, ¿cierto? Especialmente del Transmilenio, ¿cierto? Que luego ya operó, aunque lo hicimos con dos modelos de transporte, el modelo M, ¿cierto? Canadiense, el modelo Tranus, ¿cierto? De Chile, ¿cierto? Nos quedamos por debajo, ¿no? Es muy posible por las características y la ventaja competitiva que tiene sobre los otros modos de transporte que esta demanda sea mayor. La empresa dueña del proyecto y como estaba organizada la concesión, en principio se habla de 17 horas, pero dependiendo de las necesidades, uno puede, 17 horas de servicio en el día. De acuerdo a las necesidades y los planes de operación y lo que se va prestando en la realidad, así lo hicimos en el Metro de Medellín, se pueden ir adecuando las horas del servicio de los trenes, ¿cierto? La frecuencia de operación, ¿cierto? En el tramo Bogotá-Mosquera va a ser de 10 trenes por hora, pues es de la zona de mayor demanda, ¿cierto? Y en otras zonas como Mosquera-Madrid, Madrid-Facatativá es un poco menos, pero cuando uno opera estos sistemas, dependiendo de la demanda real que se tiene, se pueden hacer ajustes al plan de operación y al plan de servicios. Estos son datos iniciales y con eso se calcula la flota de trenes, que vamos a hablar más adelante. Sin embargo, en la operación misma ya uno hace ajustes, ¿no? Las estaciones, como les venía comentando, ¿cierto? Son 9 estaciones en Bogotá, ¿cierto? Una de las estaciones más importantes es la que queda en todo el centro de Bogotá, en la calle 26 con la carrera 17. En esta estación, ¿cierto? Se está organizando la integración con la línea, de la línea 1 del Metro Bogotá en la estación que queda en la Caracas cercana a esta estación. Entonces, va a haber una integración entre Metro y Regiotran desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista tarifario, pues las entidades responsables del proyecto, ¿cierto? Pueden hablar también de cómo hacer la integración. Como en Medellín, por ejemplo, a manera de ejemplo, se arrancó exclusivamente con el metro y luego se ha ido integrando, ¿cierto? Con el Metro Plus, con los cables, con el tranvía de Ayacucho y también con los transportadores que están integrados con el SIT, el Sistema Integrado de Transporte de Medellín, ¿no? Entonces el tema de recaudo le favorece mucho al usuario, ¿cierto? Que estén los sistemas de recaudo integrados. Y en las estaciones, en la zona ya de los municipios, se tienen 2 estaciones por cada municipio, 2 en Funza, 2 en Mosquera, 2 en Madrid y 2 en Facatativá. Es tanto la bondad del proyecto, hay, digamos, ansiedad tanto de los municipios como los mismos inversionistas, ¿cierto? A lo largo del corredor, que en el caso de Madrid, por ejemplo, el municipio y algunos constructores están interesados que construya una tercera estación, ¿cierto? En Madrid, porque va a haber unos desarrollos importantes, ¿no? Tanto de comercio como de vivienda. Entonces, lo que se hizo en el proyecto es dejar la geometría de tal manera que luego se pueda construir la estación. Estoy avanzando la otra diapositiva, se demora un poquito. El proyecto actualmente, pues, estamos en los estudios de diseños y ya varios estudios de diseños están terminados, ¿cierto? Un estudio supremamente importante en estos proyectos son los estudios de tránsito,
con la Secretaría de Movilidad de Bogotá y las Secretarías de Tránsito de los municipios se hicieron múltiples reuniones, se hizo por parte del concesionario los estudios, trabajó una empresa especialista en tránsito, ¿cierto?, de acá de Bogotá, y a la fecha, tanto los 4 municipios y Bogotá tienen aprobado el estudio de tránsito, que era una aprobación importante que había que obtener, ¿cierto? Y de los diferentes proyectos en cuanto a, o de estudios, en cuanto a Regiotrans, se siguen avanzando y el concesionario lo entregará en paquetes de acuerdo al otro sí número 6. En principio era todo un paquete, pero sin embargo, de acuerdo a las necesidades del programa de construcción, el concesionario puede ir entregando paquetes, ya están bastantes revisiones hechas ya por la interventoría, ¿cierto? Tanto de AYES, Integral, CIM, y algunos proyectos ya han sido no objetados, pero sin embargo, algunos otros están observados y en este momento, pues, el concesionario se encuentra en atención de las observaciones. El ramal metro, ¿cierto? Es un ramal importante desde el punto de vista del concepto de Regiotran, un tren-tran. Este tramo, ¿cierto? Que va del centro de Bogotá y luego avanza sobre la carrera 17 y luego busca el corredor férreo, ¿cierto? Ese es un tramo de 1 kilómetro en donde va a trabajar como un tranvía, ¿cierto? Similar al de Ayacucho, para que tengamos la referencia, el de Ayacucho de Medellín, ¿cierto? Donde se combina con el tráfico, las personas. La velocidad es diferente, máxima velocidad es de 30 kilómetros por hora. El tren puede andar a 100 kilómetros por hora en el diseño, pero sin embargo, operacionalmente se ha acordado desde el punto de vista de seguridad que vaya a 70 kilómetros por hora. En cruces a nivel, pues, por seguridad también y por principio de RAMS y de seguridad operativa, se avanzará en cruces alrededor de 40 kilómetros por hora. Pero en todos aquellos tramos, ¿cierto? Y especial en el ramal metro, como opera estilo regio, un tranvía, perdón, estará trabajando a 30 kilómetros por hora. En esta zona del ramal metro tenemos en este momento una situación compleja, que es que hay varios operadores, ¿cierto?, de servicios públicos sobre el corredor. Está un acueducto, un alcantarillado combinado de la empresa Acueductos y Alcantarillado de Bogotá, ¿cierto? Tiene tanto aguas lluvias como aguas servidas. Y según normativa, si se toca el alcantarillado, ya hay que cumplir normativa que es separado aguas lluvias con aguas residuales. Entonces, esa situación que además del acueducto están otras empresas como Enel, Banti, varias empresas de operadores de servicios, tenemos problemas de restricción y tendríamos necesidad, ¿cierto?, de hacer una compra predial importante y en este momento estamos en proceso de ese análisis de cómo lo resolvemos. Aprovechando el proyecto, hay zonas como el de la estación central del Regiotran, ¿cierto? El que hemos venido hablando de la calle 26 con 17, en donde se aprovechan unos planes que se le denominan acá plan parcial acá en Bogotá, ¿cierto? En toda la zona alrededor de la estación de la línea 1 del Metro Bogotá como la línea del Regiotran, ¿cierto? Y la idea es que se haga toda una renovación urbana, ¿cierto? Y que la integración entre los dos sistemas se facilite, ¿cierto? Y que sea amable para el usuario de cambiar de un sistema a otro. Y como les decía en un principio, se puede también ver la posibilidad de hacer un recaudo integrado en los dos sistemas, pero eso ya lo manejan las entidades públicas. A lo largo del corredor férreo, veníamos hablando del tranvía, ¿cierto? Ya a lo largo del corredor férreo es donde está la mayor parte del proyecto, 40 kilómetros, perdón, 38 kilómetros, 1 kilómetro es del ramal metro. ¿Con qué nos encontramos a todo lo largo del proyecto? Que muchas empresas de servicios están ocupando, ¿cierto? Con o sin permiso están ocupando, ¿cierto? Está la empresa Acueducto de Bogotá, está CENIT, está Avanti, ¿cierto? La empresa de teléfonos de Bogotá. 17 empresas operadores están a lo largo del corredor. Entonces se ha venido trabajando con cada una de las empresas. Hay unos convenios entre CEFRO y los operadores, ¿cierto? Se han hecho el diseño de la solución de la interferencia, ¿cierto? Moviendo en algunos sitios esas redes, ¿cierto? Y en otros sitios se pudiera proteger.
Y a raíz de ese tema, ¿cierto? Del derecho de vía que necesita el ferrocarril, hay unas zonas de balasto con chaflanes normalmente, otras de balasto enmarcado o confinado, que se sostiene con muros laterales, ¿cierto? Y unas zonas en el centro de la ciudad que luego estamos construyendo, se va a construir en placas de concreto con los rieles embebidos en la placa, ¿cierto? Hay unas características pues, geométricas que considero que no hay necesidad que entremos a ese detalle. De la vía permanente, que es la superestructura, ya les comenté cómo está manejando a todo lo largo del proyecto. Nos quedan 10 minutos. Bueno, las estaciones de pasajeros, ¿cierto? Aquí es importante nombrar que el concesionario chino, ¿cierto? Ha preferido fundamentalmente trabajar con plataforma central, ¿cierto? Los andenes centrales. Y de las 17 estaciones, 16 están con andén central y una sola está con andenes laterales. La estación de Mosquera, porque va a estar en viaducto, entonces cuando se tiene en viaducto para que las estructuras pues sean más sencillas, inclusive que trabaje independiente la estación con respecto a la vía férrea, ahí se tendrán andenes laterales, ¿cierto? Y la longitud pues de las estaciones depende de la longitud de los trenes, ¿no? La longitud acá de las estaciones es alrededor de 150 metros, en donde tiene los 105 metros de longitud del tren, que ahorita lo vamos a ver, más los servicios que se deben prestar a la entrada de la estación, como venta de etiquetes, torniquetes, oficinas de atención a usuarios, oficinas de los directores de operación, ¿cierto? Y el trabajo del diseño de las estaciones conjuntamente con el urbanismo, que lo comento ahora también, se ha venido trabajando aliado con el tema de estructuras, ¿no? Todos los cálculos pues se han manejado pues integrados de tal manera que sean compatibles, ¿no? Aprovecho para comentarles que en la revisión de diseños están especialistas tanto de Ayesa, de Integral y de CIM, ¿no? Que nos apoyan en la ejecución pues, de la revisión. Hay viaductos ferroviarios con el cruce de la carrera 30 que les comentaba, ¿cierto? Se ha concebido unas vigas en I con un tablero, ¿cierto? Voy a seguir avanzando rápido porque ya tenemos poco tiempo. Hay unos puentes sobre el río Bogotá que se va a trabajar con como una superestructura, como una estructura metálica en celosía, tiene alrededor de 72 metros, ¿cierto? Todos estos diseños de detalle los presenta el concesionario a la interventoría para su revisión, ¿no? Hasta que se dé la no objeción. De patios y talleres, ¿cierto? Se tienen 2 patios y talleres para el Regiotran propiamente dicho. Uno en el kilómetro 5, que es diferente al taller de ANI que veíamos ahora, ¿cierto? En el taller que se va a tener y patios del kilómetro 5 va a estar el puesto central de control. Ustedes saben que el puesto central de control de un sistema férreo es supremamente fundamental porque es donde se garantiza la seguridad y la compatibilidad de la operación, ¿no? El control de trenes, control de señalización, desde el centro de control pues se verifica que los recorridos se hagan de manera segura. Los patios y talleres del Corso, ¿cierto? Ya se arrancó con unas actividades preliminares. El concesionario está montando 2 plantas de prefabricados de concretos, una para vigas de puentes y otra para traviesas. En la figura de la mano derecha es la situación de cómo está hoy las bodegas del taller, ¿cierto? Que nosotros debemos garantizar hasta que arranquemos y nos entregue Invías y la ANI, el corredor, se debe garantizar la operación de las empresas que actualmente están operando. El sistema, pues, y el diseño del taller presta todos los servicios de mantenimiento rutinario, mantenimiento preventivo, correctivo y todas las áreas que se requieren pues para la operación, ¿no? Suministro eléctrico, suministro de agua, redes de agua, lluvias, etcétera. El material rodante son trenes de 105 metros, cada tren tiene una longitud de 52,5 metros, el ancho de los trenes de 2,65 metros, para que ustedes lo tengan en mente, el ancho del tren de Medellín es de 3,20, aunque les comento que es el tren más ancho del mundo en sistemas metro, ¿no? Nosotros después de
de una evaluación y ese benchmarking en diferentes sistemas, optamos porque tuviera ese ancho. La trocha o ancho de vía es de 1435 milímetros. Recordemos que el ferrocarril colombiano, la trocha es la yárdica de 914 milímetros, pero el Regiotran va a tener la trocha internacional, que es la misma que tiene el metro de Medellín, el que tiene el metro de Bogotá, que va a tener el tren de la 80 de Medellín, ¿cierto? El nivel de el suministro eléctrico va a ser a 1500 voltios de corriente continua. La velocidad de operación y velocidad de diseño es 70 kilómetros por hora, aunque hay unos sectores en tangente que se puede andar a 100 kilómetros por hora. La capacidad del tren es una capacidad importante. Miren que un tren 964 pasajeros, casi 1000 pasajeros, ¿cierto? Son trenes de 105 metros, que son trenes que con buena capacidad pues, de servicio. El urbanismo, que cuando les comenté las estructuras de estaciones, se trabaja alrededor de las estaciones fundamentalmente, en algunas zonas de viaductos se trabaja el tema de urbanismo, el amoblamiento urbano. Un dato importante en un sistema Regiotran o un Tran-Tren, que es bien importante que ustedes tengan en cuenta, que es que los usuarios, ¿cierto?, en las estaciones pueden cruzar la vía férrea, ¿cierto?, para llegar a la estación, ¿cierto? Por eso el tratamiento urbanístico de señalización y control es tan importante por el riesgo que pudiera existir, pero sin embargo se maneja de tal manera que siempre el peatón cruce protegido, ¿no? Y hay áreas que se reservan para que los pasajeros, en caso de el tren estar en movimiento, la gente pueda estar en algún sitio en forma segura. El tema ambiental, ¿cierto? Se aseguró que el sistema y las estaciones estén fuera de zonas de riesgo de inundación, de remoción de masa, ¿cierto? Respetando los cuerpos de agua que existen a lo largo del proyecto, ¿cierto? Y como les comentaba, en este momento se está realizando por parte del concesionario, ¿cierto?, la actualización y la atención de observaciones al estudio ambiental, que aspiramos que a noviembre de este año ya esté aprobado por la Agencia de Licencia Ambiental en la ANLA. La velocidad de operación, dependiendo del sitio en que esté operando el tren, ¿cierto? Dependiendo de llegando a estaciones, saliendo de estaciones, y los sitios en donde se cruce o que haya cruces a nivel con el transporte vehicular, pues en esos sitios, aunque hay señalización, ¿cierto? Y se marca pues todos los colores, tanto para el ferrocarril como para el sistema vehicular, hay diferentes planes en cuanto a la velocidad, ¿no? Y así se hacen los planes de servicio y se hace el esquema de vías, que es el que permite operar en tramos cortos cuando hay alguna falla o cuando estratégicamente, desde el punto de vista operacional, uno quiere prestar un servicio en diferente manera a lo como estaba planificado, ¿no? Ya por último, les voy a comentar del tema de cómo es el manejo económico y el manejo financiero, ¿cierto? Fundamentalmente hay dos componentes, aunque hay algunos otros, ¿cierto? Pero para la charla consideré que es importante comentar los dos componentes. Un componente A se paga por unidades de ejecución de obra y ese está definido por unas actividades completas. Por ejemplo, el taller El Corso se paga por unidades de ejecución. Es decir, cuando él termine el taller, ¿cierto?, se le pagará y la interventoría pues hará todos los controles técnicos de calidad, ¿cierto?, de pruebas, etcétera. O también por tramos. Hay unos tramos y están definidos las unidades de ejecución dentro del contrato, donde cuando termine un tramo, ahí se le paga al concesionario. Sin embargo, el concesionario, pues por la figura, ustedes pueden darse cuenta que por el flujo de caja, él está interesado que se pudiera dar algún manejo, de tal manera que con diferentes componentes se le pudiera haciendo abonos de pago. Y un componente B, que ese sí es por precios unitarios. Por ejemplo, el taller ANI que vimos hace un momento, ese se paga por precios unitarios. El movimiento de red de servicios y unos manejos o unos trabajos de intersecciones también se hace por precios unitarios. Desde el punto de vista de aspectos financieros, había un hito importante que era el cierre financiero. Ya la empresa férrea regional, que es la dueña del proyecto, ya le dio el visto bueno, la carta de acreditación, ¿cierto?, al cierre financiero.
el 24 de marzo de este año. El valor estimado en dólares, ¿cierto? Este número en pesos pues grande, es alrededor de unos, a cambio de diciembre de 2018, que es la base, ¿cierto?, de control de varios temas financieros, es de alrededor de 1.100 millones de dólares. Esta es la charla, ¿cierto? Y vamos a entrar al tema de conclusiones, ¿cierto? ¿Qué nos debe quedar a nosotros de las bondades de este proyecto? Una primera es que es un sistema de transporte de pasajeros de tracción eléctrica, ¿cierto? Que estamos hablando a nivel de Colombia, a nivel mundial, ¿cierto? El tema del medio ambiente, ¿cierto? Entonces es una ventaja importante que es eléctrico. En este momento el tren de la 80, el metro de Bogotá, ¿cierto? El Regiotrans son sistemas de tracción eléctrica. Los tiempos de viaje entre Facatativá y Bogotá, ¿cierto? Según los cálculos que se han realizado hasta ahora de los tiempos en función del plan de servicios, se reducen más de la mitad, ¿cierto? El tiempo que una persona que se transporte desde Facatativá a Bogotá actualmente se reduce en más de la mitad. Se proyecta, de acuerdo a los planes de servicio, los cruces, los paradas en estaciones, que el proyecto entre el sistema Regiotrans entre Paquetes de Bogotá llegará en 1 hora. Y actualmente, en condiciones las más favorables de tráfico que usted pueda tener, es de 2 horas, pero la media es de 2 horas y media, 3 horas entre Facatativá y Bogotá. Un atributo importante de los sistemas, ¿cierto?, de esta índole y este nivel de calidad es la confiabilidad del servicio, ¿cierto? El usuario sabe a qué hora llega y a qué horas arranca. Cuando nosotros estamos en el metro de Medellín, por ejemplo, ¿cierto? Cuando el tren se atrasaba por X o Y motivo, los empresarios nos empezaban a llamar si era realmente que se había atrasado el metro, ¿cierto? Entonces, la garantía que tiene un sistema ferroviario es el cumplimiento y la confiabilidad para el usuario, ¿cierto?, para llegar a su destino. Una situación que se da en las grandes ciudades, ¿cierto?, es que, por ejemplo, la gente migra hacia la ciudad donde esté cercano los estudios, sus lugares de trabajo. Entonces, un sistema de estos permite mitigar esa migración, ¿cierto? Inclusive incentiva a la gente también salir de Bogotá a vivir a los municipios, ¿cierto?, que se vaya a vivir a Madrid. Ellos tienen un sistema de transporte que le facilita la llegada a Bogotá, ¿cierto? Aunque no es un tren de cercanías propiamente dicho, presta los servicios como un tren de cercanías, ¿cierto? De los municipios cercanos a Bogotá se presta el servicio, ¿cierto? Actualmente se están construyendo 2 sistemas, se están estructurando, disculpen, el Regiotrans del Norte, ¿cierto?, de Bogotá, esto se está estructurando actualmente, entonces las lecciones aprendidas del Regiotrans de Occidente se pueden tener en cuenta, o también el tren que de Cali a Jamundí también se está estructurando actualmente, ¿cierto? El sistema de contratación también es novedoso en el sentido que es por concesión de transporte de pasajeros. En carretera, pues sí ha habido mucha historia y trazabilidad de sistemas de concesión. En el caso del Regiotrans, pues desde el punto de vista del transporte de pasajeros es novedoso porque es hecho a través de una concesión. Les agradezco la atención, ¿cierto? Y estoy atento si tienen alguna pregunta. Bueno, los invito entonces a escribir sus preguntas. Por ahora, la pregunta que tenemos es, ¿qué ventaja tiene este tipo de transporte sobre otros medios de transporte? Una ventaja fundamental que tienen estos sistemas de ferrocarril, ¿cierto?, que son sistemas guiados, es que no dependen de las situaciones del tráfico. Por ejemplo, si uno se mueve en bus, en vehículo particular, ¿cierto? Uno está condicionado a las situaciones que se puedan presentar en el tráfico. Aquí en Bogotá, todos los alrededores de la ciudad están congestionados, ¿cierto? El nivel de servicio es un nivel de atascamiento, nivel F, nivel D de capacidad. Entonces, estos sistemas, por llevar una vía exclusiva, pues tiene una ventaja comparable en las zonas de Transmilenio que tienen vía exclusiva. Por ejemplo, el Transmilenio de la calle 26, ¿cierto?, que va por su vía exclusiva, solamente tiene los cruces a nivel y las paradas en estaciones, y esa es la ventaja que lleva sobre otros sistemas. Y otro tema es que al ser eléctricos, pues maneja energía limpia, ¿cierto? Y es una ventaja importante sobre los otros modos de transporte. Muchísimas gracias, José. No veo más preguntitas por acá. Quisiera saber de pronto si se animan a preguntar.
Mientras tanto, les voy a enviar el correo donde nos pueden escribir cualquier preguntita y también les voy a enviar por el chat la encuesta para que nos ayuden a responderla y poder mejorar en este tipo de eventos. No, yo creo que ya no tenemos más Sí, preguntas. quería agregar un tema que noto Ah, que es en Bogotá, por ejemplo, dada la situación del tráfico, ¿cierto? Y los riesgos del tráfico, en la ciudad, ¿cierto? En varias administraciones se ha venido trabajando sobre las vías para bicicletas y para peatones, ¿cierto? La red más grande que hay en Colombia, pues, inclusive, tengo entendido a nivel mundial, es la red de Bogotá. Y en este tramo entre Bogotá y Facatativá, mucha gente anda sobre carriles exclusivos para bicicletas y son muchísimos. Entonces, se va a tener en las estaciones cicloparqueaderos en las estaciones de los municipios en donde el usuario puede dejar su bicicleta y usar el Regiotram. Tenemos otra pregunta. ¿Cuántos cruces a nivel tiene el proyecto y qué niveles de seguridad se exigen para los sistemas de control de estos pasos a nivel? Estrictamente haya más de 100 cruces a nivel, ¿cierto? Entonces lo que se le ha dado es que algunos se han unificado, ¿cierto? Por ejemplo, 2, 3 cruces a nivel con análisis detallado de ingeniería de tránsito y en coordinación con los municipios, en donde tratemos de reducir esos cruces a nivel. Y desde el punto de vista de la seguridad, ¿cierto? El derecho de vía en principio lo lleva el ferrocarril, entonces el sistema de control, ¿cierto? Al llegar a una intersección, ¿cierto? Se genera que cambie de fase para vehículos de transporte automotor. Además del sistema de señalización, también va a haber barreras, ¿no? Barreras que ustedes conocen en los sistemas férreos y las señales de tal manera que se minimice ese riesgo. De todas maneras, ¿cierto? Hay que trabajar un tema cultural muy importante, inclusive la empresa Férrea Regional tiene un convenio con el Metro de Medellín para trabajar la cultura metro, ¿cierto? Que sería acá la cultura Regiotran. Porque aunque usted tenga la barrera, tenga la señalización y todo, ¿cierto? Va a haber una protección a todo lo largo del corredor para que no entren peatones o ciclistas fuera de intersecciones que estén autorizadas. Sin embargo, hay que trabajar el tema de la cultura, ¿no? Para que la gente sienta, ¿cierto? El riesgo que es de un sistema ferrocarril. Usted sabe que la masa es muy grande, que si una persona atraviesa, aunque aplique freno de emergencia, recorre una longitud grande, ¿cierto? Entonces, además de la técnica, también se está trabajando por parte de la empresa Férrea Regional el tema del manejo cultural para el uso del Regiotran. Muchísimas gracias, José. ¿Qué implicaciones tiene en el proyecto el problema de licencia ambiental? El problema que existe es que una condicionante para la ejecución del proyecto es la licencia ambiental. Entonces, el concesionario, con base en las observaciones que hizo la ANLA, ¿cierto? La está atendiendo y algunas identificación, ¿cierto? Y medidas, ¿cierto? Que se hacen a lo largo del corredor, se están trabajando. Inclusive una diferencia que había con la ANLA y CEFRO, ¿cierto? Aunque ha habido el apoyo de la empresa Férrea Regional y Interventoría para todo este proceso, es el área de influencia para la evaluación ambiental. Eso ya se está aclarando. Y la implicación es de que se debe tener la licencia ambiental para ya ejecutar el proyecto. Y la meta es que a noviembre de este año pues ya se pueda contar con esa licencia. Ok, perfecto. ¿Existe algún tramo subterráneo? No existe ningún tramo subterráneo. A lo largo del corredor es a nivel, hay una estación elevada, hay unos cruces elevados que comenté ahora, de la 30 a la 68 de la avenida Boyacá, y el tramo de ramal metro que va desde el corredor hasta el centro de la ciudad es a nivel, no hay ningún tramo subterráneo. Ok, gracias. ¿Puede eventualmente conectarse con una línea férrea Facatativá-Santa Marta? Estos sistemas son sistemas, digamos, de cercanías y sistemas estilo metro,
Pero sin embargo, si existieran trenes regionales, ¿cierto? De largo recorrido que en Colombia no tenemos y lástima que abandonamos los ferrocarriles cuando llegaron los sistemas de combustión, sería posible, ¿no? En otros países del mundo se tienen, ¿no? Que trenes regionales, ¿cierto? Llegan a los centros de las ciudades y hay la integración, ¿no? Por ejemplo, en Atocha, en Madrid, ¿cierto? En Chamartín, en Madrid también, o en Berlín, en muchos sitios, los trenes interurbanos llegan a sitios en donde se puede integrar con el metro y se puede integrar con los sistemas Regiotran, ¿no? En Alemania hay muchos ejemplos, ¿no? Está el U-Bahn y el S-Bahn, ¿cierto? El U-Bahn que es de los metros, el S-Bahn que son trenes de cercanías, se integran en las estaciones importantes con sistemas regionales, ¿no? Desde el país, pues, Alemania. ¿Nos está escuchando, Carolina? Perdón. ¿La conexión con el aeropuerto está contemplada? No está contemplada la conexión con el aeropuerto, pero es una pregunta bien importante porque en las grandes ciudades del mundo se trata de que también llegue el ferrocarril al aeropuerto y la mayoría de ciudades del tamaño de Bogotá, ¿cierto? Los sistemas llegan hasta el aeropuerto. Actualmente el servicio que tenemos acá en Bogotá y que es muy eficiente es el Transmilenio que sí llega a Bogotá, pero no está previsto la conexión a Bogotá, aunque hay unas estaciones cercanas, ¿cierto? Al aeropuerto, como Cafán, Fontibón, ¿cierto? La misma ciudad de Cali, en que pudiera hacerse un reordenamiento. Cuando existen estos sistemas, como se hizo en Medellín, se hace unos reordenamientos del servicio del transporte, ¿cierto? Que pudieran conectar con el aeropuerto El Dorado. Ok. Hace algunos días se informó una situación que comprometía el avance del proyecto asociada al aspecto ambiental. ¿Está superada esta dificultad? Está en proceso, ¿no? Lo que se ha hecho es avanzar en el taller ANI, que está para el 24 de junio, en el corso, ¿cierto? Con la figura ambiental del plan de manejo ambiental, se puede avanzar con algunos temas, como está el tema de los diseños, estudio y diseños, ¿cierto? Se sigue avanzando con el estudio y diseños, pero sí es importante resolver el tema ambiental que se tiene como meta, pues, a noviembre, dependiendo de las conversaciones que se vienen y las atenciones a las observaciones que se está haciendo con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. ¿No escucha? ¿Cuándo está prevista la puesta en marcha de operación de Regiotram? Está prevista para noviembre de 2026. ¿Cómo la decisión de la ANLA afecta al proyecto? Digamos, como el concesionario venía teniendo algunos atrasos en cuanto a la aprobación de diseños por parte de la interventoría, digamos que en este momento estamos como a la sombra, ¿cierto? Pero si ya más adelante la licencia ambiental no sale, sí puede afectar el proyecto. Y sin embargo, se está viendo unos temas importantes, por ejemplo, es la solución de interferencia de redes, trabajo de adecuación de intersecciones. Entonces, en aquellos sitios en que la licencia ambiental lo permita, ¿cierto? Se pudieran ejecutar trabajos mientras resulta ya la licencia ambiental. Ok. Alguien que llegó tarde pregunta cuál es la longitud de la línea. Es de 39,6 kilómetros. Ok. Las estaciones se han contemplado como minicentros comerciales con servicios de parqueaderos, servicios comerciales, oficinas o serán estaciones simples. Desde el punto de vista, digamos, estratégico y de explotación de estaciones, es como dice el participante, es interesante tener centros comerciales, ¿cierto? Está concebido, ¿cierto? Exclusivamente los servicios en las estaciones de los servicios del Regiotran. Pero sin embargo, ¿cierto? Y en el Metro de Medellín esas situaciones se fueron presentando. Se puede luego tener y adecuar las estaciones con esos servicios. Otro tema importantísimo que no les había comentado es que estos proyectos generan que alrededor de las estaciones, y por ejemplo en las estaciones de los municipios, ¿cierto? Funza, Madrid, Facatativá y Madrid, ¿cierto? Se van
van a ocurrir y van a aparecer grandes desarrollos, tanto urbanísticos como comerciales, ¿cierto? Por el gran movimiento de personas que hay alrededor de las estaciones. Y como les decía, por ejemplo, en Madrid ya quieren tener una nueva estación por los desarrollos que se están dando en las cercanías. Ok, ¿cuántos vagones van a tener los trenes? Tiene 2 vagones cada tren, ¿cierto? La longitud de los vagones es de 52.5 metros que trabajan acoplados, ¿cierto? Para una longitud de 105 metros. Como es un tren Regiotran, un tren TRAN, ¿cierto? Tienen que prestar el servicio tanto férreo como de tranvía. Entonces, el diseño de los trenes está en función de ese servicio. Y la capacidad de cada tren es casi 1000 personas, 964 personas por tren. Ok. Pensando en temas de seguridad del peatón, ¿el sistema prevé puentes elevados en algunas zonas? Hemos trabajado con una entidad de los municipios que llama Fondo. No se tiene previsto, pero existe cierto riesgo, ¿cierto?, de que se pudieran tener puentes peatonales. Son necesarios y hay que darles un manejo. Si no se hace a través de Fontecún, ¿cierto?, ya las entidades, ¿cierto?, dueñas del proyecto, ¿cierto?, el mismo concesionario, en aquellos sitios en donde es necesario el cruce de peatones para llegar a la estación, hay que resolverlo. Pero en los estudios de tránsito inclusive se dan ese tipo de recomendaciones en varios sitios y hay que hacerlos. No está presupuestado en este momento, pero hay que hacerlos y hay que, las entidades dueñas del proyecto le deben dar un manejo. Ok. ¿Tienen algún costo estimado para la tarifa? En este momento no, pero hay un principio que lo digo a nivel personal, ¿cierto? Es que las tarifas que se manejan y en proyectos que he trabajado es que sea competitiva con las tarifas que existen en su momento de operar, ¿cierto? Y como tiene unos atributos importantes, ¿cierto? De la seguridad, de la velocidad, de la confiabilidad, ¿cierto? Esa tarifa que si es equivalente con los otros modos, pues la gente va a preferir el sistema de Regiotran. ¿Se puede iniciar obras sin tener la licencia ambiental? La licencia ambiental es condicionante para las obras del Regiotran que no estén cobijadas en el plan de manejo ambiental. ¿Bajo qué instrumento o autorización se adelanta la construcción de los patios y talleres? ¿Cómo se articulan estos con instrumentos con la licencia ambiental? Sí, los patios y talleres se están haciendo unas actividades preliminares. El taller ANI tiene todos los, y que ya está terminando, todos los permisos, las licencias, porque se cobija con unas ya licencias que existían. Y el taller, el curso se está adelantando con las actividades preliminares que están bajo la figura del plan de manejo ambiental. ¿Qué autoridad de control se encuentra haciendo supervisión técnica y ambiental al proyecto? Sí, hay veedurías públicas de los municipios y las entidades de control de Colombia, ¿cierto? Y de la región, ¿cierto? Como la Contraloría lo viene haciendo, inclusive la próxima semana tenemos una inspección con la Contraloría. Perfecto. Agradecemos entonces a José por esta gran charla, a todos nuestros participantes y a la CCI. Espero que nos ayuden respondiendo la encuesta y si tienen alguna duda, queda el correo para que nos escriban. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias.